Bueno, pues hoy vamos a empezar directamente haciendo un sketch y lo pintaremos con acuarelas. Hoy no haremos introducción. Directamente pasaremos a dibujar con un portaminas de grafito y luego repasaré las líneas del dibujo con un calibrado de tinta de Pigma Micron de Sakura y luego aplicaremos acuarelas y como siempre recordaros que en la descripción del vídeo os pondré un listado del material que he utilizado más detallado. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar ahora mismo. Bueno, pues vamos a hacer una vista y os pondré una imagen de referencia aquí arriba en una esquinita que no nos moleste demasiado y empezaremos a dibujar. Lo que sí que os quería comentar es que este vídeo no he hecho introducción porque al final del vídeo, me gustaría daros una sorpresa. Bueno, es que hoy me apetecía hacer algo tranquilo, sin pretensiones. Solo un sketch rápido para desconectar un poco. Ya sabéis, de esos días en los que simplemente te sientas, coges el pincel y dejas que fluyas lo que salga. Estoy probando algo nuevo. Bueno, nuevo entre comillas, porque no os puedo contar todavía lo que es. Pero os prometo que al final del vídeo os voy a enseñar una cosa que, bueno, creo que os va a sorprender bastante.
Mientras tanto, voy a seguir con este sketch. Me gusta cómo se están comportando los colores. La verdad es que no me esperaba que se mezclaran así, pero oye, la verdad es que están respondiendo bastante mejor de lo que pensaba. Hola, perdonad que me meta en mitad del proceso de creación. Solo quería deciros que al final del vídeo os comentaré un tema sorprendente sobre este sketch. Así que no te pierdas el final del vídeo. Nos vemos dentro de un rato. Muchas veces lo mejor del proceso es no tener expectativas y dejarse llevar.
Vale, pues creo que ya casi está. Voy a dejar que se seque un poco y a continuación os cuento la sorpresa que os tenía preparada o que os quería comentar. No os la quería comentar antes porque creo que es interesante comentarla al final del proceso de hacer este sketch. Bueno, pues aquí lo tenéis. Este es el sketch recién terminado. ¿Qué os parece? No está mal, ¿verdad? Pues atención, ¿por qué lo he hecho? Con esto. Unas acuarelas del bazar que me costaron solo 3 euros. 3 euros, sí, sí. Y la verdad, no están nada mal. No son profesionales, evidentemente, pero para hacer bocetos rápidos, aprender o practicar, funcionan muy bien, sorprendentemente bien. A continuación os enseño cómo son, hacemos el unboxing y haré una carta de color para que veáis qué tal se comportan. Bueno, pues esto es una caja de acuarelas que he encontrado en un bazar al lado de casa, un bazar de estos que venden cosas baratas, y en la sección de Bellas Artes pues he encontrado esta caja de acuarelas y la he comprado. Es de plástico, la misma cubierta sirve de paleta, aquí veis la etiqueta y veis que por ejemplo, pues que me ha costado 3 euros simplemente. Lo que vamos a hacer ahora es abrirla y vamos a ver qué tal, y la probaremos, y veremos a ver qué tal funciona. Vamos a ver, abrimos aquí, vamos a abrir, vale. Vale, y esta es la caja. Por lo que podéis ver, lleva 12 colores. Vamos a ver si la podemos abrir. Ahí está abierta. Y la misma cubierta nos puede servir de paleta. Y además incorpora un pequeño pincel, que veo que la punta plana, con pelos que salen por los lados. La verdad no sé qué resultado dará cuando lo mojemos. Pero bueno, lo que vamos a hacer es probarla. Y lo que voy a hacer, en primer lugar, es hacerme una paleta de colores para ver qué tal, cómo funcionan o qué tal resultan en el papel. Así que voy a colocar una hoja de papel aquí. Voy a poner los colores aquí al lado. Usaré agua y de momento pues pintaré con el pincel muy fino, muy pequeño, con el mango muy corto, pero no me acaba de convencer demasiado la punta. Pero bueno, veremos qué tal funciona. Bueno, en primer lugar, a mí me llama bastante la atención es lo brillantes y vibrantes que son los colores. Luego ya veremos ahora, al aplicarles agua y aplicarlos en papel, a ver qué resultado dan. Y podremos valorar qué tal funcionan estas acuarelas. Por cierto, son fabricadas en China. Así que vamos a empezar. Mojo el pincel. Vamos a empezar. Veo ya solo deciros que veo que han puesto negro y blanco, que son colores que, bueno, tampoco suelo usar yo habitualmente, pero bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, la verdad es que es un color muy intenso. Para ser un negro, pues ya vemos que limpio el pincel. Vamos a probar este verde. Ya veis que cuando se aplica sobre el papel, ya vemos que estos colores pierden un poco de intensidad. Este azul. Voy a seguir el orden de la caja, más o menos. Bueno, esto es como un azul más intenso, casi un violeta, ¿no? Parece. Ahora probaremos este rojo de aquí. Bueno, de momento el pincel pues hace su función correctamente, al menos para hacer este tipo de pruebas. Bueno, no me desagrada. Vamos a probar este. A ver qué tal resulta el amarillo, porque a veces los amarillos pues se ven muy brillantes en este tipo de pinturas tipo escolares, se ven muy brillantes, pero bueno, a la hora de aplicarlas, bueno, pues la verdad que sorprendentemente es muy intenso.
Vamos a probar este. Venga, ahí sí que este color lo veo un poco, como que me deja como puntitos, ¿no? Como si se vieran el pigmento. Vamos a ver el verde, este verde, aquí. Y ya por otro lado, estoy notando que el pincel ya le están cayendo pelos. O sea que para hacer el sketching, lo mejor será que use uno de mis pinceles habituales y no este, porque aparte que es muy pequeño y no me permitirá hacer grandes superficies de color. Bueno, este azul tampoco está mal. Digamos que parece un azul cerúleo, ¿veis aquí? Va soltando pelos. Es una pena. Ya vemos que el tema de los pinceles, este es un tema bastante delicado. Y bueno, el blanco, bueno, voy a aplicarlo por aplicar, pero tampoco es un color, no lo suelo utilizar. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí porque comprobaremos cómo funciona una vez que se sequen las pinturas. Esta sería la carta de colores que hemos hecho a partir de las acuarelas. De momento, así en húmedo, parece que los colores son bastante intensos, o sea que responden bastante bien y se corresponden bastante con lo que tenemos en la caja. Lo que pasa es que ahora vamos a esperar a ver qué tal una vez que estén completamente secos. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Ya los hemos dejado secar completamente y como podéis ver, pues algunos colores pues, han perdido mucha intensidad con respecto al color que vemos en la caja. Por ejemplo, este anaranjado, este rojo. Bueno, la verdad es que el blanco, por ejemplo, se ha oscurecido y nos da una tonalidad un poco así crema muy clara. El negro también ha perdido bastante intensidad. Pero bueno, creo que pueden funcionar bastante bien y dar muy buen resultado. Como habéis visto, la ilustración, el sketch que hemos hecho durante este vídeo, lo hemos hecho con estas pinturas. Eso es lo sorprendente, ¿no? Que con solo 3 euros, con un presupuesto mínimo, podemos hacer trabajos que son muy aceptables y sketches que pueden ser muy interesantes, como habéis podido ver. Ya ves, al final, lo importante no es tanto el material, sino las ganas de crear. Si tienes curiosidad y te apetece probar, no hace falta gastar una fortuna. Ya podrás hacerlo cuando tengas más dominada la técnica. Y te aseguro que en el mercado hay material carísimo, muy caro. Bueno, pues espero que te haya gustado este pequeño experimento. Si te ha parecido curioso o inspirador, ya sabes, dale un like, compártelo y suscríbete si todavía no lo estás. Y cuéntame en los comentarios si quieres que pruebe otros materiales baratos que encuentre por el mercado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.